y ahora vamos a hablar un poco sobre Colombia, ya que allí hubo elecciones parlamentarias este fin de semana y además se realizó una consulta optativa que definió las candidaturas a presidente de 3 coaliciones. Esto es Equipo por Colombia, Coalición de la Derecha, Centro Esperanza, que corresponde al centro del espectro, como lo indica su nombre, y también la Alianza Progresista Pacto Histórico. Recordemos que las elecciones presidenciales en Colombia van a ser el próximo 29 de mayo. El escenario que se puede leer de los resultados del fin de semana tiene que ver, por un lado, cómo quedan perfilados los candidatos presidenciales, pero además también cómo quedaron conformadas ambas cámaras legislativas, lo que va a marcar claramente el clima político de los próximos años. Así es, Gustavo Petro, quien es referente de la coalición Pacto Histórico, obtuvo en esta consulta que mencionábamos optativa 4,5 millones de votos, mientras que Fico Gutiérrez, quien representa a la coalición Equipo por Colombia y quien es candidato del uribismo, obtuvo un poco más de 2 millones de votos. Sin embargo, si bien es cierto que esta tendencia es favorable hacia Petro, teniendo en cuenta que de esta consulta optativa participaron solamente 11 millones de personas, hay que decir que el escenario se encuentra abierto. Y respecto a lo que vos mencionabas, Agus, de la configuración de las 2 cámaras del Congreso, hay que decir que el objetivo de Pacto Histórico era obtener mayoría propia. Esto no se pudo conseguir, por lo cual también estaríamos hablando de un posible condicionamiento de cara al gobierno posible de la coalición Pacto Histórico. Para analizar un poco más estos resultados y también el escenario que estábamos comentando recién, estamos comunicados con Heidi Sánchez Barreto. Ella es concejala de Bogotá, integra el partido Unión Patriótica, que se encuentra dentro de esta coalición Pacto Histórico. Bueno, Heidi, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y por empezar, antes de meternos directamente en el análisis de los resultados, queríamos preguntarte, bueno, si nos podés comentar brevemente cómo está integrado Pacto Histórico y qué intereses confluyen en esta coalición. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas, para quienes se conectan al noticiero. El Pacto Histórico surge como una necesidad de construir una alternativa en contra de quienes nos han gobernado históricamente. La posibilidad de la confluencia de esos sectores democráticos y alternativos del país, donde estamos la Unión Patriótica, está el Polo Democrático Alternativo, está Colombia Humana, está el Movimiento Alternativo e Indígena Social Maíz, está Soy Porque Somos, que es el movimiento de Francia Márquez, está ADA, está Todos Somos Colombia, está distintas organizaciones sociales, populares, alternativas, que sin necesidad de tener personería jurídica confluyen dentro del Pacto Histórico. Esto es un escenario que se viene construyendo desde muchos años atrás, pero que tuvo como su punto de partida oficial en el año 2018, luego de las elecciones presidenciales, donde pues pasamos a segunda vuelta y perdimos con 8 millones de votos. Bajo esa lógica empezó a constituirse un tejido unitario desde esas organizaciones que acabo de mencionar, para constituir lo que hoy llamamos el Pacto Histórico. Lu, recién comentabas al principio algunos de los números. Gustavo Petro, por más de 2 millones de votos, venció al candidato de la derecha. Esto fue leído en general con mucho optimismo, por lo menos de acá desde lejos, de los sectores progresistas, por supuesto. Lo que te queremos preguntar es qué relevancia real tienen estos números y cómo se puede leer de cara a las elecciones que van a ser el 29 de mayo. Bueno, es la primera vez en décadas que existe un candidato alternativo que primero pues llega vivo. Sabemos pues en Colombia ha existido
pues un conflicto armado. A principios de los años 90 fueron asesinados finales de los años 80 y principios de los 90 fueron asesinados 3 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, bueno, 4, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán Sarmiento. Y hoy el tener una posibilidad tangible de gobierno en el país, donde en el 2018 en la consulta Gustavo Petro tuvo alrededor de 2 millones de votos. Estamos hablando de una consulta que tuvo más de 5 millones de votos, donde Petro aparece con más de casi 4 millones y medio de votos en esta consulta, pero sobre todo también hay que decir que fue la única consulta que tuvo una precandidata afrocolombiana, como es Francia Márquez, que sacó incluso mayor votación que un ex alcalde, ex gobernador, como Alex Char, el ex gobernador también de Antioquia, Sergio Fajardo, que es quien gana la consulta de la coalición de la esperanza, y otros candidatos exalcaldes, como por ejemplo también el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y Francia Márquez, que saca una votación de casi 800.000 votos, al interior de la consulta del pacto histórico. Pasamos de tener, o sea, en el 2018 ganamos 2 curules en el Senado con la coalición Decentes, que estuvo conformada por Colombia Humana, por la Unión Patriótica, por Maíz y otros movimientos, y logramos 2 senados y 2 cámaras de representantes. Pasamos de tener esas 4 representaciones, bueno, incluidas las del Polo Democrático, que eran 3, 7, 8, o sea, es decir, de ese triplicamos lo que teníamos hace 4 años. Tenemos hoy 16 curules en el Senado, posiblemente 17 de acuerdo al reconteo de votos, más 25 representaciones en cámaras de representantes. En Bogotá fuimos la mayor votación, es la bancada más grande de la historia que se logra. Lo que más se había logrado de un solo partido habían sido 5 curules en la Cámara de Representantes de Bogotá. Esta vez estamos hablando de 7 personas que ocupan curules del pacto histórico en la Cámara de Representantes, pero también que hayamos logrado sacar al uribismo después de muchísimos años de la representación a la Cámara por el exterior, donde en este caso lo asume una mujer, pero además que es una mujer guayú, quien asume la representación de las y los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes. Esto es un logro muy significativo para la izquierda y para los sectores alternativos del país. No, o sea, pensábamos que íbamos a tener tantas representaciones, digamos, para el caso de Bogotá decíamos máximo 5 representaciones vamos a tener, nos encontramos con la sorpresa de que tenemos 7 de representaciones de distintas alternativas. Por ejemplo, bueno, el caso, tenemos 3 profesoras que están ocupando curules en las cámaras de representantes, tenemos mujeres víctimas, mujeres afros, una mujer afrodescendiente como la que ganó la Cámara de Representantes en el departamento de Bolívar, y esto es significativo para el pueblo colombiano, que esta vez salió masivamente a votar, porque hay que decir que aumentó de manera exponencial la votación en Colombia. Sin embargo, pues estamos en este momento en el recuento de votos porque se han encontrado bastante anormalidades. Bueno, digamos, era como normal de alguna manera que se roben las elecciones en la registraduría, que los jurados estén comprados, que se alteren los tarjetones, pero pues tenemos un grupo de testigos bastante copiosos de escrutadores que están en estos momentos mesa por mesa, voto a voto, rescatando los votos del pacto histórico y también de otras coaliciones que hacen parte del sector alternativo, como es el caso de Fuerza Ciudadana, donde el cabeza de lista, que es Gilberto Tobón, un académico, un líder de opinión, sacó alrededor de 170.000 votos, pero también le sumo a este análisis la primera lista feminista conformada por mujeres feministas en Colombia, como es Estamos Listas, que sacó también una muy buena votación, más de 100.000 votos, 117.000 votos, sin maquinaria, sin un peso, endeudadas, que lograron una importante votación en nuestro país. Heidi, muy interesante la descripción del escenario que haces. Ahí lo que te queríamos consultar es, teniendo en cuenta las masivas manifestaciones que pudimos ver que se estaban llevando a cabo el año pasado allá en Colombia, ¿pensás que se logró una representación electoral de esas manifestaciones o crees que todavía pueden quedar desafíos en ese sentido? Bueno,
El pacto histórico en todo el momento de la movilización fue la única coalición que en ningún momento le dijo a los jóvenes no salgan a movilizarse. Que hoy quienes quedaron elegidos y elegidas en el Congreso de la República fueron personas que pusieron la camiseta y pusieron el pecho junto con todos y todas esas personas que salieron a las calles durante los más de 3 meses de movilización que tuvimos en el país. Que hay una conciencia de la necesidad de generar cambios estructurales y que solventen esas causas de la movilización que empezó desde el 2019, que termina con el paro del año pasado, pero que se vio reflejada en las urnas también. Y que de alguna manera la representación del pacto histórico recoge las banderas de inconformidad de quienes se movilizaron masivamente en la calle. Me parece que faltaron representaciones, por ejemplo, del sector de diversidad en el Congreso de la República. No tenemos aún todavía representaciones de personas trans, de mujeres trans en el Congreso de la República. Faltaron representaciones diversas. Es un golpe durísimo que, por ejemplo, la Cámara de Representantes de la representación afro esté en mano de una persona que no representa a la comunidad afro en el país, que cero le interesa representar los intereses de los afros y de las afros en el Congreso de la República, que se lanzó por esa circunscripción porque consideró que era más fácil, pero que en lo más mínimo representa la opresión que han vivido las y los negros en este territorio durante siglos. Y eso es, digamos, es un lunar que está allí, pero que de alguna manera, sí, bueno, hay relaciones afros al interior del pacto, pero que falta. Aida Quilcue, que es la representación indígena, me parece importantísimo, una lideresa indígena de años, víctima del conflicto armado, que quedó bajo la personería jurídica del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y hoy representa los intereses de las y los indígenas en el Congreso de la República. Falta el reconocimiento de la juventud. Digamos, hay algunas representaciones que quedaron en Cámara de Representantes por cuestión de edad. De hecho, para ser de Cámara tienes que tener 25 años, para Senado 30 años. Hay representaciones importantes que quedaron en Cámara de Representantes, digamos, bueno, algunas que son de esta coalición, otras que no, pero que, digamos, son un paso significativo en la representación de los movimientos sociales en el Congreso de la República. Heidi, un poco para ya cerrar la entrevista, te quiero preguntar qué lectura haces de la conformación legislativa que queda a raíz de los resultados de este fin de semana y si en ese sentido pensás que el próximo gobierno puede estar condicionado. Desafortunadamente no fue tan fácil derrotar a las maquinarias. De hecho, después del pacto histórico en Senado quedaron 16 curules para dos de los tradicionales de este país, como es el Partido Conservador y el Partido Liberal Colombiano. El Partido Conservador queda con 16 curules, el Partido Liberal Colombiano queda con 15 curules, la coalición Centro Verde y Centro Esperanza quedó con 14 curules. Allí hay algunas representaciones importantes, bueno, más allá de las discusiones, por ejemplo, Humberto de la Calle, que pues fue el negociador de paz de parte del gobierno Santos en su momento y que obviamente va a llevar la bandera de la defensa del acuerdo de paz, cosa que nosotras y nosotros como pacto histórico respaldamos y consideramos debe implementarse en el país. Personas como Ariel Ávila, que hace parte de ese analista político que ha seguido y ha investigado todo lo relacionado con el conflicto armado en el país, y puesto temas de presente en términos de la opinión pública bastante importantes. Otras representaciones, digamos, que están allí presentes dentro de esta coalición que queda. Sin embargo, el Centro Democrático es una victoria el hecho de que haya perdido casi 16 curules. Sin embargo, en la Cámara de Representantes queda con 14, Cambio Radical queda con 11, el partido de la U queda con 10, el partido Mira y bueno, la coalición cristiana que hubo queda con 4 representaciones. Estos últimos 4 que acabo de nombrar pues hacen parte de esos partidos que han estado inmersos en muchísimos casos de corrupción en el orden nacional, en el orden departamental, de las alcaldías municipales y de varias ciudades en el país. Las cámaras de representantes, hay que decir que allí pues tiene una importante participación el Partido Liberal, tiene 32 cámaras de representantes, igual el Partido Conservador con 25, y esto pues claramente sí nos la pone un poco
compleja al gobierno para poder pasar las reformas legislativas porque son intereses de muchísimo dinero que no va a ser tan fácil cambiar de la noche a la mañana. Yo sinceramente tengo una preocupación muy grande que yo sé que compartimos como país, y es que el hecho de que alimentos de la canasta familiar estén tan caros hoy, o sea, Colombia es un país por excelencia que produce papa, y que hoy la papa esté casi igual de cara que la carne, que lo que alguien compraba con 50.000 pesos normalmente hoy no tenga la posibilidad de comprar casi ni la mitad, que nos empiecen a hacer un bloqueo económico de, digamos, acaparamiento de productos esenciales de la canasta básica familiar. Ese plan que tiene que proyectarse para el gobierno nacional, si somos gobierno, durante esos primeros 100 días, de representar cambios sustanciales que la gente sienta en su bolsillo, empezando por la derogación de la reforma tributaria del 2019, que incrementó los impuestos para la clase media, para la clase trabajadora del país. Entonces, son muchos retos, no va a ser fácil al interior del Congreso de la República. Creo que podemos hacer una coalición interesante como pacto histórico, como por ejemplo con la coalición de los Verdes Centro Esperanza, de poder decir y tomar una decisión de qué es lo que queremos para el país, si lo que queremos es una alternativa o dejarle el continuismo al uribismo.